Este tema lo saco como una curiosidad porque hablamos poco de eso. Yo creo que la mayor parte de la gente tiene muy claro para qué sirven los riñones, para qué sirven los pulmones, para qué sirve el corazón, ¿ok? Pero si yo les preguntara para qué sirve el vaso, es posible que no quede tan claro, porque la gente dice, bueno, no, sí, es algo de lo que yo he oído hablar, sabemos que está de este lado aquí, pero, y que si está crecido es un tortón, pero no hemos oído mucho más. Entonces, dos palabritas respecto a su función, ¿ok? Y una buena explicación respecto a cuando produce problemas. Vamos a ver, el vaso básicamente tiene varios tipos de funciones, pero podríamos dividirlas en dos. Unas que tienen que ver con el sistema inmunológico, con el sistema de defensa, ¿ok? Y otras que tienen que ver con el cuidado de la sangre, sobre todo de los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿ok? Eh, de esto segundo voy a hablar primero, ¿ok? Porque dentro de las funciones del vaso hay algunas funciones que eran más importantes tal vez durante la vida intrauterina, digamos, antes de nacer. Lo que hace la médula ósea, los glóbulos rojos y las plaquetas que en los adultos se forman la médula ósea, cuando somos fetitos, lo hace el vaso, ¿ok? este, esa función cambia después, pero el vaso sigue funcionando como un reservorio, como un almacén de emergencia, como un fondo de emergencia, por si están faltando glóbulos rojos o plaquetas, en algún momento el vaso es el que cubre esa necesidad si hay algún problemita en la médula ósea, o sea, el centro de los huesitos, que es el que hace los glóbulos rojos. Pero también tiene una función que es la que mantiene vivos o el que mantiene actualizada la sangre. El vaso es el que se deshace de las plaquetas. Ya cuando las plaquetas están viejas, ya cuando están caducas, cuando ya están perdiendo su utilidad, el vaso las deshace y los glóbulos rojos también. Un glóbulo rojo vive en promedio como unos 120 días, más o menos. Ya cuando empieza a envejecer, el vaso los destruye, captura el hierro y lo maneja de manera que el cuerpo lo pueda utilizar para hacer nueva hemoglobina. ¿Ok? Entonces, la función en ese sentido es importante. Obviamente, como es un órgano tan vascularizado, o sea, como tan lleno de arteritas, tan lleno de vasos sanguíneos, cuando hay accidentes de tránsito en que se lesiona, produce hemorragias terribles, ¿verdad? Y son esas hemorragias que pueden matar a una persona, motivo por el cual terminan eventualmente quitándole el vaso a una persona. ¿Ok? Y desde ya estoy diciendo una cosa, bueno, si el vaso es tan importante, ¿cómo es que tan fácil lo quitan en una cirugía? ¿Qué pasa con esas personas? Ese es para el final. Ya les digo que va a pasar, qué pasa con eso. Pero antes de hablar de eso, creo que vale la pena que les cuente que si el vaso está funcionando mal, porque hay enfermedades linfáticas, porque hay un linfoma, una cirrosis. En la cirrosis el vaso se empieza a crecer demasiado porque la sangre que debería drenar del vaso tiene que pasar por el hígado y como el hígado está duro, se aumenta la presión del vaso y entonces se empieza a destruir más plaquetas de lo que debería y más glóbulos rojos de lo que debería. En una enfermedad del hígado, las plaquetas se bajan por culpa del vaso. ¿Ok? Y es de plaquetas bajas, las plaquetas sirven para la coagulación. Si las plaquetas se bajan demasiado, pues vamos a tener sangrados. ¿Ok? Son esa gente a la que se les hace muchos moretes. Entonces, esa es la parte como circulatoria, la parte que tiene que ver el vaso con la circulación. Desde lo inmunológico es de alguna manera la que presenta, junto con otros órganos, la que presenta los antígenos, digamos, las sustancias extrañas a los macrófagos, a los linfocitos, para que uno pueda hacer anticuerpos. Entonces, gracias a Dios, esa función no la hace solo el vaso es una de las principales, pero hay otros órganos que lo hacen, entonces si el vaso falta por alguna razón, hay otros órganos que se encargan de la mayor parte de esa función, pero no lo logran cubrir toda. Hay personas que pueden perder el vaso por alguna razón. Si se padece una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica inmunológica, ¿ok? Ya le salí con un término raro, como siempre. En esa enfermedad, el cuerpo empieza a destruir las plaquetas por una cuestión inmunológica.
Si se logra tratar con medicamentos, con esteroides o con algunos citotóxicos, así se llaman, son medicamentos fuertecitos, para dejar de producir esos anticuerpos, eventualmente se logra salvar y ya la persona deja de padecer hemorragias y de padecer moretes. Eh, pero hay casos en los que con medicamentos no se logra y se ocupa terminar quitándoles el vaso. Pero esas personas que han perdido el vaso empiezan a tener más susceptibilidades a infecciones específicamente por neumococo, por Neisseria meningitidis, o sea, una de las bacterias que produce meningitis. ¿Okay? El neumococo, aparte de neumonías, también puede producir una, meningitis. Por salmonela, empiezan a tener infecciones por salmonela y tienen más fácilmente, se defienden menos cuando tienen infecciones por estafilococos. Entonces, otras funciones las toman otros órganos, pero cuando falta el vaso por alguna razón, sea que lo perdiste en un accidente, o sea que hubo que quitarlo por una púrpura, o sea que la persona tuvo una enfermedad que se llama drepanocitosis, que es una cosa en la cual el vaso se destruye solo porque se llena de glóbulos rojos anormales que le hacen como microcoágulos, lo terminan, se termina trombosando y se destruye el vaso, que son personas que quedan sin vaso automáticamente. En ese tipo de casos son personas que tienen susceptibilidad a osteomielitis por bacterias como salmonella y neumococo, o que infecciones por neumococo o meningitis por Neisseria meningitidis se les hacen muchísimo más complicadas de tratar.